Mientras tanto, se supone que ahora es el nuevo gobierno, un nuevo amanecer, una nueva época. A partir de ahora vienen épocas extraordinarias para la República Argentina. Espectaculares. Ahora sí, renunció Adorni y todos van a ser buenas noticias. Sin embargo, mientras tanto, la realidad, y especialmente la vida de los trabajadores, cada día, cada semana, nos enteramos de cierres y de crisis laborales. Ahora llega a Techint con 150 despidos, otra vez. Golpe al trabajo tras la licitación extranjera que celebró Milei. Hay una nota al respecto en El Destape también, entre otros portales. Se trata de la primera consecuencia directa sobre trabajadores que hace pocos años construían a turno completo los caños de un gasoducto clave de Vaca Muerta. Desde el gremio están en alerta y movilización, se preparan para profundizar el conflicto. A partir del próximo miércoles 1 de julio habrá otras 150 familias sin trabajo en la Argentina de Milei. Son operarios de la fábrica Tenaris Seat, acá en Valentina Encina, donde la empresa Techint produjo tubos por casi 40 años y la compañía los va a dejar en la calle porque, bueno, ya no les sirve producir esos caños que hace años vendía para el gasoducto Néstor Kirchner. Ahora el Estado Nacional priorizó el acero chino que va a traer de una empresa de la India y esto claramente está teniendo un impacto en el empleo local. Uno de los tantos casos todo el tiempo de lo que ocurre en la Argentina. Dijo al Destape el secretario general de la UOM, la seccional Córdoba, Rubén Urbano, que se van a producir 150 despidos por consecuencia de la importación por haber perdido la licitación que le dio Milei a los chinos para la compra de tubos y que se ha perdido esa posibilidad de trabajo. También en Sadesa, ¿conocen Sadesa? Bueno, Sadesa es la curtiembre de la familia Galperín. Mira vos. Me sonaba, pero no sabía de dónde. La firma Sadesa busca reducir su plantel en la fábrica de la ciudad santafesina de Esperanza. La empresa es una de las más importantes de la industria de cuero en la Argentina, ligada históricamente a la familia de Marcos Galperín. Luego de que en las últimas semanas se concretaron una docena de despidos, el temor ahora pasa por una posible profundización del ajuste que podría afectar a gran parte de los trabajadores de la empresa y de la planta si se renueva el procedimiento preventivo de crisis y el riesgo de 100 nuevos despidos en Sadesa tiene a todos en alerta. Según advirtieron representantes gremiales, la continuidad de este mecanismo habilitaría a la compañía a avanzar con el despido de alrededor de 100 trabajadores y la suspensión de otros 200, quienes pasarían a percibir apenas el 50% de sus salarios durante el periodo de inactividad. Cambiamos de tema. Mientras tanto, ¿qué pasa con la ciencia, Gaby? ¿Qué está pasando? Bueno, llega el turno. Ahora podemos ocuparnos de eso. Ya nos ocupamos de las universidades. Ahora el turno de proteger a la ciencia después del fallo a favor de las universidades. La noticia es que diputados están presentando un proyecto para recomponer el presupuesto para el sector. Vamos a recordar que el año pasado la oposición también había impulsado, incluso logró dictaminar la declaración de la emergencia para el sector, pero vieron que quedó finalmente ahí en el camino, que no lograron avanzar. Bueno, ¿qué es lo que propone este nuevo proyecto? Básicamente la recomposición presupuestaria y salarial para las instituciones científicas y tecnológicas que dependen, por supuesto, del Estado, la formalización de las designaciones adeudadas que se adeudan, formalizar, pero casi que les diría desde el 2023. Hay que decir que la iniciativa ingresó a la Comisión de Ciencia presidida por Martín Yesa, que es uno de los integrantes del PRO, para recordar quién es Yesa, que este año solo tuvo una actividad en los plenarios que finalmente lo que logró fue dictaminar sobre el superrígid. Tengo entendido que mañana hay comisión, ya se emplazó, finalmente Yesa llamó para mañana, así que probablemente mañana podamos tener algunas noticias en ese sentido. Los salarios del sector científico, esto lo venimos contando, en lo que va del año ya perdieron casi el 4%, 3,8%. Los del CONICET además han perdido un 40,8% desde noviembre del 2023. El organismo además perdió más de 2.000 trabajadores y tiene menos fondos que en 2007. Pero además el panorama presupuestario es catastrófico para lo que queda de este año. Presupuesto 2026 en la función Ciencia y Tecnología, que perdió un 8,2% interanual de mayo a mayo. Pero si uno proyecta lo que puede llegar a pasar o lo que va a pasar de acá hasta que termine este año, la caída va a ser del 10%. Evidentemente, como muchos de ellos dicen, estamos frente a un cientificidio. Volviendo al proyecto presentado en diputados, la autora es la rionegrina Adriana Serkis, de Unión por la Patria, expresidenta de la CONAE, y cuenta con el apoyo de no solamente de su bloque, sino de otras tres bancadas, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Encuentro Federal. Vamos a ver si tienen la posibilidad
posibilidad de avanzar con esto. Ajá. Y establece, bueno, fuentes de financiamiento, que es lo que le preocupa a Milei y que por eso voltea, por ejemplo, la ley de financiamiento universitario. ¿Qué dicen? ¿De dónde quieren sacar la guita? ¿De dónde van a sacar la guita para poder financiar esta ley? Bueno, lo que proponen es financiarlo con la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias y proponen restituir los impuestos a los objetos suntuarios, como por ejemplo aeronaves y embarcaciones de lujo. ¿Tiene estaría sentido? bueno eso, estaría Tiene, bueno, tiene sí. bastante sentido, ¿no? Digamos, apoyar a la ciencia tratando de restituir esos impuestos que le sacaron a los más ricos. Bueno, en cuanto a las Está acciones... bien porque aparte no tienen la excusa de que no dicen de dónde saca la plata. Claro. Por eso mismo, digo, en este caso fueron pillos y dijeron, bueno, y además te digo de dónde la vamos a financiar. Hay que sacar de acá la guita. Bueno, eso es lo que se supone que va a empezar a tener algún trayecto en el día de mañana que va a sesionar la comisión. En cuanto a las acciones de lucha, y ya con esto terminamos, atención porque este miércoles va a ser un día muy importante, 1 de julio. ¿Por qué? Porque se caen, esto es lo que veníamos contando, Mati, se caen prácticamente una cantidad de becarios importante, que son 400 personas, científicos y científicas de toda la Argentina, que se quedan en la calle a partir del 1 de julio. O sea, quedan afuera directamente, Ahora no es que afuera. no se les renueva Esto es lo que están tratando de torcer y que lo venían haciendo. El miércoles, por ejemplo, el directorio del CONICET va a volver a sesionar, entonces va a haber una nueva marcha ahí en el polo científico, pero esto se va a extender a otros lugares Claro, del país. que lo habían querido hacer el año pasado y lo lograron resistir, ¿no? Exactamente, hubo una especie de prórroga, ahora vamos a ver qué pasa. El miércoles va a ser un día clave, entonces decíamos, no solamente se van a juntar en el polo científico, por ejemplo, en otros lugares del país, en el Centro Científico Tecnológico de Rosario y en Tucumán, en la plaza temática ubicada ahí frente a la Casa Histórica de Tucumán, entre otros puntos. Así que la lucha de los científicos, que el miércoles va a tener un día importante.